bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a romper mi alcancía. Vean nada más esta monstruosidad que tengo el día de hoy. Se trata de la alcancía que estuve llenando durante todo el año. Vean el tamaño que tiene. Ustedes dirán, oye, no es tan grande. Comparen el tamaño de mi mano. Mi mano es una mano grande, ya lo saben, es muy larga. Y además, vean el peso. Bueno, no lo pueden ver, pero les voy a mostrar lo pesada que es haciendo esto. Miren. O sea, se tiembla toda la mesa, está pesadísima. Yo creo que ha de pesar como unos 25 a 30 kilos más o menos. Pesa más que un garrafón de agua, creo, y esto concentrado en un espacio muy pequeño. Entonces vamos a quebrarla el día de hoy con ayuda de mi viejo amigo el martillo. Ya lo saben, este señor me ha ayudado para romper mis anteriores alcancías. No sé si se acuerdan que hace un año rompí un par de alcancías también, y en esta ocasión vamos a abrir esta que está repleta obviamente de tesoros y monedas. La verdad, ustedes no lo pueden ver, pero está bastante grande y sobre todo el peso que tiene es bestial. Bueno, antes de romperla, ¿qué les parece si la decoramos un poco? Tengo por aquí un gis viejo, todo quebrado que encontré por ahí, y le vamos a hacer unos pequeños ojos. ¿Qué les parece? Vamos a hacerle unos ojos normalitos, así. Voy a intentar que le queden bonitos unos ojitos. Otro por aquí así, vamos. Ahí está, vean qué bonito. Y le voy a hacer aquí su ojito. Que bueno, ya lo había pintado antes, pero de alguna forma pensé que era mejor pintarlo aquí en el video y luego lo vamos a quebrar. Pero le vamos a hacer ojos enojados, vean nada más. Ahí está, está enojado, está bien enojado, mírenlo, mírenlo. Le voy a hacer también una boquita por aquí así, ahí, y luego unos dientecitos así, ahí está. No sé si le alcanzan a ver la boca, a ver, lo voy a levantar. Es que está pesadísimo. No se imaginan cuánto pesa. Es una monstruosidad. No tengo una báscula para pesarlo ahora mismo, pero bueno, es que es una bestialidad. Y miren nada más. El tamaño que tiene es tan inmenso que me cuesta hasta trabajo moverlo. Y además aquí atrás tiene como su colita que, bueno, la podemos decorar, ¿no? Bueno, a ver si puedo. Que no es tan fácil pintar esto. Bueno, ni se puede. A ver, así. Voy a intentar pintarle su colita. Así. Bueno, la verdad, una verdadera cochinada lo que me está quedando. Bueno, lo importante es que ya tiene cara. Bueno, mira, le salió unos bigotes. Vamos a hacerle bigotes así. No, no está. Es que no son bigotes, muchachos. Lo que pasa es que está llorando porque la vamos a quebrar. Llega el momento de que el señor martillo haga su trabajo sucio. Vamos a comenzar, yo creo que con una oreja para que no se altere demasiado nuestra puerca. Uy, me da cosa, muchachos. La vamos a reventar en 3, 2, 1. Y toma, puerca. Uf, 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 uf. Uy, se le acaba de quebrar un oído. Toma, puerca. Uf. Toma. Uf. La verdad, está un poco complicado esto. Mucho cuidado, muchachos. No nos vaya a botar un pedazo. Y... Uy, ya se quebró toda. Se acaba de quebrar a la mitad. Mire. ¡No! ¡No! ¡Toma! ¡Ven, toma! ¿Qué es esto? Vean nada más el tamaño de esta bestialidad. Bueno, pues ahora me he cambiado los guantes porque vean la cantidad de pedazos que hay sueltos. No me vaya a cortar mis delicadas y preciosas manos de rata. Vean nada más cómo quedó la pobre puerca. Hay un montón de pedacitos como estos que son bastante filosos. Estos si te lo pones en el ojo, te queda así. Bueno, obviamente, ¿quién se va a estar metiendo esto en el ojo? Vamos a dejar esto por aquí. Y bueno, creo que ahora viene lo más aburrido de todo, que va a ser la limpieza. Pero lo más aburrido va a ser, obviamente, contar el dinero. Vean nada más la cantidad obscena de monedas. Es una bestialidad. Se siente una sensación súper extraña agarrar tantas monedas. Voy a meter mi mano así debajo. Eso es como en las películas, el clásico tipo que se mete en una piscina llena de monedas. Aunque en la vida real, si te haces un chapuzón ahí, te vas a romper todos los huesos. Lo importante es que tenemos aquí una cantidad bestial de monedas. Bueno, esta de aquí, esta traviesa, la verdad está un poco oxidada, Y bueno, algo bastante importante que debo mencionar es que todas estas monedas las he juntado a lo largo de todo un año. Ha costado bastante, pero vean nada más lo que hemos reunido. Y otra cosa muy importante que debo decir es que todas estas monedas las he juntado gracias a que en lugar de andarlas gastando, no sé, en comprar unas papitas o en alguna tontería que no necesito, pues lo que hago es meterlas directamente en mi alcancía para después disfrutar de esto. Vean nada más.
Y bueno, ahora lo que me va a tocar va a ser lo más aburrido, que es el conteo. Me voy a llevar aquí como 40 millones de años, pero para ustedes va a ser nada más una transición de menos de un segundo. Y otra cosa es que a lo mejor cambia la luz porque pues voy a estar toda la tarde, todo el día pues haciendo esto de contar las monedas, y seguramente pues ya no voy a tener ni la luz del sol para poder iluminarme. Así que nos vemos en un segundo. Para ustedes nada más unas milésimas de segundo y para mí 1.000.000 de años. Pero bueno, muchachos, después de mucho tiempo por fin hemos terminado de contar todo el dinero. Y digo hemos porque me tuvieron que ayudar, ya que esto fue demasiado trabajo y la verdad me tuve que gastar como 500 guantes. Están súper puercas las monedas, ya saben que manejar dinero es muy sucio, tanto billetes como monedas son súper puercos. Pero lo más importante es que ya tengo la cantidad exacta de dinero que hay aquí, de monedas, y he contado moneda por moneda. Bueno, realmente no me ayudó muchísimo ordenarlas de esta manera, pero bueno, al final, después de todo el esfuerzo, después de todo un año de ahorrar monedas, ya saben, de no gastarla en porquerías, sino más bien meterlas en mi cochinito, he juntado la cantidad de 9.916 pesos mexicanos. Ya saben que soy de México, estos son pesos mexicanos obviamente, pero lo digo por si alguien que está viendo este video a lo mejor no es de México, pues para que lo sepa, ya saben que pueden convertir el dinero a la moneda de su país y ver cuánto es. Lo importante, muchachos, es que hemos juntado esta cantidad, que la verdad estoy bastante contento porque pues no me esperaba que fuera tanto. La verdad yo me esperaba que fuera menos, pero fue una excelente cantidad de dinero, simplemente no gastando en porquerías, solamente metiéndolo en el cochinito. Así que yo espero que les haya gustado este video, muchachos. También quiero incentivarlos a que ustedes, pues en lugar de andar gastando en cochinadas, pues simplemente ahorren sus monedas y pueden tener algún dinerillo extra que les puede venir de lujo, pues para comprarse alguna cosa que necesiten o simplemente con un ahorro más. Así que con esto me despido, muchachos, pásenla bien, un saludo y eso es todo.